$900 millones. Por un solo clic. Bienvenidos al error más caro de la historia de Wall Street. A primera vista aparece un número, una línea de código, un conjunto de dígitos en una cuenta. Pero en el mundo del poder financiero, los números no son abstractos, son órdenes, y las órdenes, una vez ejecutadas, tienen vida propia. 11 de agosto de 2020. Nueva York. Las oficinas de Citibank operan con la monotonía de una maquinaria perfectamente aceitada. El objetivo era rutinario: procesar un pago de intereses para la empresa Revlon. Monto: $7.800.000. Algo que el banco hace mientras duerme. Pero esa noche la maquinaria escupió algo distinto. En lugar de 7 millones, el sistema liberó casi $900 millones. No fue un hackeo, no fue un ataque externo, fue un error de diseño. Un dedo humano presionando la casilla equivocada en una interfaz obsoleta. En segundos, el capital de un gigante comenzó a drenarse hacia las cuentas de sus acreedores. $900 millones volando en la oscuridad de los cables de fibra óptica. Esa noche, alguien en Citibank descubrió que en las altas finanzas, el silencio es lo más caro que puedes comprar. ¿Cómo se pierden 900 millones en un suspiro? La respuesta no es espectacular, es burocrática. Revlon, el gigante de la cosmética, estaba asfixiado por deudas desde 2016. Citibank actuaba como el agente, el intermediario, el hombre que sostiene el engranaje. Su trabajo era simple: cobrar, distribuir, validar. Back office puro. Ese 11 de agosto, el calendario de pagos marcó el trimestre. Los acreedores esperaban sus intereses. Pero el software de Citibank, una reliquia llamada FlexCube, exigía una configuración específica para evitar pagar el capital principal por adelantado. 3 personas revisaron la pantalla. 3 personas miraron los campos denominados Principal, Front Branch y Fund, y las 3 personas cometieron el mismo error. Asumieron que el sistema entendería la intención. El sistema no entiende de intenciones, solo entiende de comandos. Al hacer clic en enviar, lo que debía ser un flujo controlado de interés se convirtió en una inundación. El banco acababa de pagar por accidente la totalidad de una deuda que no debía vencer en años. En el lenguaje de la tesorería, el wire se había ido. Y una vez que el dinero cruza el Rubicón digital, las reglas cambian. Cuando Citibank despertó con la resaca del error, el pánico se apoderó de los terminales Bloomberg. Las llamadas empezaron a salir. Mensajes urgentes, súplicas disfrazadas de demandas legales. La orden era clara: devuélvanlo, fue un error operativo. Para algunos, la ética fue suficiente. Algunos bancos devolvieron los fondos en horas, pero otros, los lobos de los fondos de cobertura, vieron algo distinto. Nombres como Brigade Capital y HPS miraron sus saldos y sonrieron. Aquí es donde el noir se vuelve realidad. En los registros internos de estos fondos, las comunicaciones eran cortas, frías y letales. Una frase quedó grabada en el expediente judicial: por favor, no devuelvan ningún fondo relacionado con Revlon. No fue un impulso, fue una estrategia. Para estos fondos, el dinero de Citibank no era un regalo. Era el pago legítimo de una deuda que Revlon les debía. Si el banco se había equivocado, era problema del banco. Ellos tenían el dinero, tenían el derecho y, lo más importante, tenían la posesión. En la lógica fría del sistema bancario, la posesión no es el 90% de la ley, es el 100% del poder. El caso llegó al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. El juez Jesse Furman se encontró con un dilema que parecía sacado de un examen de derecho del siglo XIX.
Normalmente, si te transfieren dinero por error, debes devolverlo. Se llama enriquecimiento injusto. Pero Nueva York tiene una excepción oscura y poderosa: la doctrina conocida como Discharge for Value. Si un acreedor recibe dinero, no sabe que es un error, y el monto coincide exactamente con lo que se le debe, puede quedárselo. El pago extingue la deuda. Citibank argumentó que era obvio que se trataba de un error. Nadie paga $900 millones porque sí en medio de una crisis global. Pero los acreedores tenían una defensa brillante. Los números coincidían al centavo con el principal y los intereses. No parecía un error, parecía un milagro de eficiencia. El 16 de febrero de 2021, la sentencia cayó como una guillotina. Citibank no podía recuperar el dinero. El juez calificó el episodio como un error de una magnitud sin precedentes. Una entidad que custodia trillones de dólares había fallado en lo más básico. La sentencia sacudió los cimientos de Wall Street. Si un banco no puede confiar en su propia capacidad para mover dinero, ¿en qué puede confiar el sistema? La historia no termina en una sala de justicia, termina en los balances. Citigroup tuvo que enfrentar no solo la pérdida económica de los cientos de millones que nunca volvieron, sino un golpe reputacional sistémico. Los reguladores aumentaron la vigilancia. Los accionistas exigieron cabezas, pero la lección es más profunda. Primero, los sistemas que mueven el mundo son frágiles. Una cadena de 3 humanos y un software viejo pueden borrar una década de utilidades. Segundo, la ley no siempre busca la justicia moral, busca la finalidad comercial. El sistema necesita que los pagos sean finales para que el comercio funcione. Tercero, en la economía del poder, el error es un pecado que se paga con la existencia misma. Hoy, en los pasillos de cristal de Manhattan, se habla de auditorías y nuevas capas de verificación. Pero detrás de cada transacción queda una certeza fría. El dinero se movió, se acreditó y dejó de ser un error para convertirse en un problema legal. En la cumbre de las finanzas, no hay espacio para el perdón. Solo hay espacio para los contratos. Y a veces los que pagan el precio más alto no son los que cometieron el error, sino aquellos que creyeron que el sistema era infalible. $900 millones. Un clic, un muro legal. Fin de la transmisión.